Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Susi, para los que no me conocen. Y si es la primera vez que están aquí, los invito a que se suscriban antes de que se me vayan. Hoy vamos a aprender cómo tejer este suéter con capucha, con gorrito, para bebé de 9 a 12 meses. Esta es para mi sobrino. Y pues bueno, es así como se mira, tiene estos colores. Las manguitas, tiene resorte en la parte de las mangas, la parte de abajo y obviamente la parte de el gorrito. Entonces es así como se mira, como les digo, es de 9 a 12 meses, pero les doy indicaciones para otras tallas, más que nada el canesú. Ustedes tienen que tomar sí o sí las medidas de la manguita y de qué tan largo quieren que sea la chamarrita. Es sí o sí, porque yo no tengo a una persona para tomarle las medidas exactas. Entonces ustedes tienen que hacerlo, ya sea con alguna chamarra que tengan ahí, que la mamá les preste, o pues midiendo al bebé. Entonces bueno, es así como se mira. Por la parte de atrás pues es muy simple y nada más tiene estos 5 botoncitos. Entonces ya sin más nada que decir, vámonos a la lista de materiales. Esta es la línea que voy a estar utilizando, se llama Alice Hobby. Este es 45% acrílico y 55% algodón y es para bebé. Entonces bueno, aquí dice que como es para amigurumis, pero es muy suavecito. Entonces este es aproximadamente 2 milímetros de grosor. Utilicé 100 gramos de color cremita, que es el color 01, y utilicé 100 gramos de el color celeste. Bueno, un poquito más de 100 gramos. Esto fue lo que me quedó de la segunda madeja de 50 gramos. Pongámosle que 110 gramos, ¿ok? O menos de 110. Entonces, bueno, eso es el hilo que voy a estar utilizando. Vamos a utilizar un gancho de 2.0 milímetros solamente para lo que es toda la orilla y 2.5 milímetros para el resto de la chamarrita. Utilizaremos también unos marcadores en caso que los tengan, y también ocupamos pues su aguja lanera y botones. En mi caso yo utilicé 5 botones de 1 centímetro, que son estos chiquitos de aquí. Ok, 5 botones fue lo que yo les puse, pero ustedes pueden utilizar el que tengan a la mano. Entonces ya sin más nada que decir, vámonos al paso a paso. Bueno, como siempre aquí les voy a dejar las medidas. Estos números cambian mucho porque esto es trabajado con un hilo de 2 milímetros de grosor y un gancho de 2.50. Muy diferente a las medidas de los vestiditos o los canesús de los vestiditos que yo les he enseñado. Es muy diferente porque este está trabajado con un hilo de 1 milímetro y un gancho de 2 milímetros. Entonces yo voy a estar realizando el de 9 a 12 meses porque mi sobrinito acaba de cumplir su primer añito. Entonces pues aún está chiquito, o sea, siento que el de 1 a 2 años le va a quedar aún muy grande. Entonces voy a tejerle el de 9 a 12 meses, pero ustedes pueden tejer cualquier otro tamaño con estos aproximados. Ok, entonces nosotros vamos a tejer hoy el de 9 a 12 meses, pero pues igual siempre tienen las indicaciones de otras medidas, así para que les tomen captura o lo pongan pausa y lo anoten. Y bueno, el largo de la manguita ustedes tienen que medírselo al niño o a la niña, ok, eso es necesario. Igual tomarle el largo desde hasta donde quieren que les llegue la chamarrita o el suétercito, tienen que hacerlo. Igual pedirle algo, no sé, una playera o un suéter de referencia a la mamá para que ustedes sepan cuánto tienen que tejerle de la manga y cuánto tienen que tejerle de largo total, porque yo les voy a dar un aproximado, pero como la palabra lo dice es aproximado, puede que esté mal. Entonces bueno, dicho eso, vamos a comenzar tejiendo nuestro canesú. Bueno, aquí tengo mi tira de 98 cadenas. El patrón es de 96 cadenas más 2. Ok, entonces ya tengo mis 98 cadenas. Me miden aproximadamente 43 a 44 centímetros, que es el aproximado para esta medida. Entonces vamos a tejer, tenemos que tejer al inicio 12 puntos altos. Entonces ya que tengamos las 98 cadenas, vamos a comenzar a trabajar en la primera, segunda, tercera, en la cuarta cadenita tejiendo un punto alto. Con estas 3 cadenas y este punto alto tenemos 2.
En la siguiente cadena tejemos un punto alto y así continuamos tejiendo puntos altos hasta tener un total de 12 puntos altos contando estas 3 cadenas. Listo, una vez que tengamos los 12 puntos altos, toca tejer 24 puntos altos. Entonces aquí vamos a hacer la separación y vamos a tejer 2 cadenas al aire, y en la siguiente cadena vamos a tejer el primer punto alto. En la siguiente cadena tejemos punto alto, entonces tenemos 2 puntos altos y continuamos tejiendo de esta manera hasta tener el total de 24. Listo, entonces ya tengo aquí mis 24 puntos altos. Esta es para la manguita. Ahora nos toca tejer otros 24 puntos altos. Entonces aquí vamos a tejer nuevamente la separación 1 y 2, y en el siguiente punto vamos a tejer punto alto, y así continuamos tejiendo puntos altos hasta tener 24 puntos altos. Vamos a repetir, terminamos estos 24 puntos altos, tejemos 2 cadenas al aire, repetimos 24 puntos altos, 2 cadenas al aire y terminamos con 12 puntos altos tal como lo iniciamos. Listo, ya terminé. Entonces tejí aquí inicié con 12 puntos altos, 2 cadenas al aire, 24 puntos, 2 cadenas, 24 puntos, 2 cadenas, 24 puntos, 2 cadenas y terminé con 12 puntos altos. Ahora la siguiente vuelta va a ser en puntos altos también. Entonces vamos a levantar nuestras 3 cadenas, que equivale a un punto alto. Giramos y en el siguiente punto, que es este, tomando solamente la hebra trasera, así, y tejemos un punto alto. Siguiente punto, igual tomando la hebra trasera, así, y tejemos punto alto. El siguiente punto, hebra trasera y punto alto. Y esta es la manera que vamos a trabajar toda la chaquetita, toda, trabajando en la hebra trasera. Entonces continuamos tejiendo así puntos altos hasta llegar a las primeras 2 cadenas. Listo, una vez que hayamos llegado aquí a las primeras 2 cadenas, vamos a tejer 2 puntos altos dentro de las cadenitas. Entonces tejemos uno dentro de este mismo espacio, otro punto alto, 2 cadenas al aire, 1, 2, y en este mismo punto 2 puntos altos. Estamos creando la separación perdón, la separación o nuestro abanico. ¿Ven? Ahora en el siguiente punto continuamos tejiendo igual en la hebra trasera, así, y tejemos punto alto. En el siguiente punto, hebra trasera, punto alto, y así vamos a continuar tejiendo puntos altos en la hebra trasera hasta llegar a las siguientes 2 cadenitas, que es que vamos a estar repitiendo nuestro abanico. Listo, ya que hayamos llegado a las siguientes 2 cadenas, vamos a repetir el abanico, que son 2 puntos altos, 1 y 2, 2 cadenas al aire, 1, 2, y repetimos 2 puntos altos dentro de este mismo espacio. Entonces de esta manera es como vamos a estar trabajando en la hebra trasera, nada más tejiendo puntos altos. Cada que lleguemos a las cadenitas vamos a tejer nuestro abanico, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Así vamos a trabajar esta vuelta y las siguientes vueltas hasta que tengamos un total de largo de antes de mangas de 13 a 14 centímetros, ¿ok? De mangas, o de ancho que nos mida 23 centímetros, o ancho del canesú 23 centímetros, o de largo 13 a 14 centímetros, ¿ok? Entonces de esta manera vamos a continuar trabajando. Bueno, pues ya terminé mis vueltas. Les voy a decir: tejí de largo mis 13 centímetros y de ancho me mide un total de 23 centímetros, ¿ok? Que es de largo, recuerden que era 13 a 14 centímetros y de ancho 23 centímetros para la talla que estamos tejiendo. Y en vueltas tejí un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas, y en la número 10 vamos a estar creando nuestra manguita. Entonces aquí vamos a continuar tejiendo como lo hemos venido haciendo. Levantamos nuestras 3 cadenas, 1, 2 y 3, giramos igual en la pestañita trasera, vamos a trabajar el punto alto.
Y vamos a continuar, vamos a continuar trabajando así hasta llegar a las primeras 2 cadenitas, que es donde vamos a estar creando la primera manguita. Que hayamos llegado con nuestros puntos altos aquí a las primeras 2 cadenas, dentro de las cadenitas vamos a tejer un punto alto, 1, 2 cadenas de separación, tomamos el otro extremo que es este, doblamos así y de este lado vamos a tejer otro punto alto dentro de las 2 cadenitas. Entonces aquí tejemos nuestro punto alto y ya tenemos creada nuestra primera manguita. ¿Ven? Ahora continuamos tejiendo igual en la hebra trasera nuestros puntos altos hasta llegar a las siguientes 2 cadenitas, que es donde vamos a estar creando la segunda manga. Listo, entonces ya llegué nuevamente aquí en mis otras 2 cadenitas y dentro de las cadenitas voy a repetir mi punto alto, 2 cadenas al aire, tomo el otro extremo, doblo de esta manera y vamos a tejer un punto alto dentro de estas 2 cadenitas de aquí. Y tenemos nuestra segunda manguita. Y terminamos esta vuelta con nuestros puntos altos, tal como lo hemos venido trabajando. Entonces miren, algo así es lo que deben de tener ya creadas sus manguitas. Algo así es lo que se debe de ver. Ahora yo voy a agregar el segundo color, que es este celestito o azulito, y voy a comenzar a trabajar de la misma manera. Toda la chamarrita se va a tejer exactamente igual con puntos altos en la hebra trasera, así que esta chamarrita es muy sencilla. Y hay una disculpa si me escuchan muy agitada, pero como muchos ya saben, estoy embarazada, ya estoy demasiado panzona, entonces pues ya me canso más. Pero miren, aquí estoy agregando el color azulito porque vamos a trabajar, bueno, voy a trabajar unas vueltas con este color, este segundo color, y luego vuelvo a cambiar al primer color. Entonces aquí le hice un nudito, levanto una cadena que no cuenta, aprieto este, y estas hebras luego las voy a perder. Aquí ya voy a cortar la cremita y yo luego las pierdo. No me gusta cuando son 2 colores diferentes así, no me gusta esconderlas a lo como voy trabajando. Me gusta agarrar la hebra azul y esconderlo entre los puntos azules y la hebra cremita entre los puntos cremita. Así es como me gusta hacerlo a mí. Entonces aquí vamos a levantar nuestras 3 cadenitas, 1, 2 y 3, giramos y tomando la hebra trasera trabajamos nuestro punto alto, así. Igual en el siguiente punto, hebra trasera, punto alto. Aquí. Entonces esta es la manera en la que vamos a estar trabajando esta vuelta y todas las demás vueltas hasta que tengamos el largo deseado. Ok, levantamos 3 cadenas y volvemos a trabajar en la hebra trasera. Cuando lleguemos aquí, pinchan las cadenitas y tejen sus puntos altos y ya continúan trabajando en la hebra trasera. Como les digo, eso lo vamos a repetir hasta que tengamos el largo deseado, que en mi caso voy a tejerle, no sé, unos 24 centímetros, porque después le vamos a hacer las últimas vueltas del acabado. Entonces voy a continuar de esta manera trabajando mis vueltas en puntos altos en la hebra trasera hasta tener mis 24 centímetros. Ok, voy a estar intercalando este color con el cremita y así. Ya después ahorita ustedes van a ver. Entonces voy a avanzarle y ya regreso con ustedes y les digo cuántas vueltas tejí después de crear las mangas. Bueno, pues como pueden ver, yo ya le avancé bastantito, ya hasta le avancé a una manga, pero la manguita la vamos a estar haciendo después. Yo solamente la avancé para no estar tan para no tardarme más ya en este video. Entonces yo en total tejí, aquí está la última vuelta en color cremita, miren. Ok, aquí está donde hicimos la manga. Después tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vueltas. 15 vueltas y intercalé los colores. Tejí 5 vueltas en color azul, 5 vueltas en color cremita, 5 vueltas en color azul. Ok, eso es lo que hice. Ahora les voy a decir en centímetros. En centímetros, de aquí a aquí tengo un total de 26 centímetros. Decidí hacerle 26 centímetros porque quiero que le quede un poquito más grandecita, más grandecito a mi sobrino, ¿ok?
Entonces aquí yo le voy a hacer un elástico de aproximadamente 2 centímetros. Entonces en total mi chamarrita va a medir 28 centímetros. Ok, de aquí a aquí le voy a agregar 2 centímetros más, entonces me van a medir 28 centímetros. Entonces bueno, eso lo vamos a hacer después. Ahora vamos a tejer lo que es la gorrita o la capucha, como ustedes le digan. Bueno, en la foto que me enviaron, aquí al inicio tiene libre estos puntos. Bueno, tiene libre varios puntos, ¿ok? Entonces, como yo mi resorte o mi elástico se lo hice de 5 puntos, igual le voy a hacer 5 puntos de aquí, todo alrededor de la capucha. Es decir, que tengo que dejar aquí 5 puntos libres. ¿Por qué? Porque vamos a iniciar a tejer la capucha aquí en este punto de aquí. Entonces, estos 5 puntos que vamos a dejar aquí es para el resorte. Igual tienen que dejarlo de este lado. Aquí iniciamos y dejan 5 puntos, 1, 2, 3, 4, y en el número 5 marcan, porque son los 5 puntos que vamos a utilizar. Entonces bueno, vamos a iniciar en este punto de aquí, como dijimos, aquí vamos a iniciar a tejer la gorrita. Entonces yo lo estoy haciendo en el mismo color que ustedes, la foto que me mandaron. Entonces aquí vamos a meter el hilo y tejemos 3 cadenas. Entonces yo lo estoy tejiendo en el color azul o celeste. Tengo mis 3 cadenas que equivale a un punto alto. En el siguiente punto vamos a tejer un punto alto. En el siguiente punto, punto alto. Siguiente punto, punto alto. Y así continuamos tejiendo puntos altos hasta llegar a esta misma esquinita de aquí. Listo, una vez que hayamos llegado a este punto, igual vamos a levantar nuestras 3 cadenas, 1, 2 y 3, giramos y en la hebra trasera, en el siguiente punto vamos a trabajar un punto alto. En el siguiente punto, hebra trasera, punto alto. Siguiente punto, hebra trasera, punto alto. Y así vamos a continuar trabajando hasta llegar al primer punto alto que habíamos tejido. Así. Llegamos a este punto de aquí, levantamos 3 cadenas, igual en la hebra trasera volvemos a regresarnos con punto alto. Y vamos a repetir eso hasta que tengamos el largo deseado para la capucha, para el gorrito. Entonces le vamos a avanzar, avanzar, avanzar hasta que tengamos el largo deseado. Yo le voy a avanzar, después le voy a medir a mi sobrino a ver si así queda perfecto y luego regreso con ustedes y les digo cuántas vueltas fueron las que tejí en total. Bueno, miren, ya terminé yo. Esta es la altura que yo le voy a dejar al gorrito. Les voy a decir cuánto fue que yo tejí en centímetros, pues están ocupando un hilo de diferentes milímetros. Entonces en centímetros yo tejí 19,5. Pueden tejerle los 20, no, miren, 19 de aquí a aquí, 19 centímetros, ¿ven? Y en vueltas en total, para trabajándolo con el hilo, mismo gancho, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 vueltas. Y ya aquí en la 21, pues ya vamos a unir nuestra gorrito. Miren, va a ir cosido así, pero pues la costura tiene que quedar por la parte de aquí de adentro. Entonces tenemos que doblar de esta manera, hacia acá, hacia afuera, ¿ven? Para que la costura les quede por dentro y esto se meta así, ¿ven? Entonces vamos a tomarlo de esta manera y vamos a comenzar a unir estas dos partes. Lo que vamos a hacer es que vamos a levantar la cadenita más que nada, primero que nada. Entonces levantamos la cadenita, ya tienen que tenerlo acomodado así por como les enseñé, para que la costura quede por dentro. Entonces vamos a tomar esta hebra de aquí, la de atrás, y esta es la tercera cadenita, ahí mero, ahí pinchamos y vamos a unir con un punto deslizado. Tomamos la siguiente hebra, la trasera, con la hebra delantera de aquí y hacemos punto deslizado, hebra trasera de aquí
hebra delantera del próximo, de la parte de acá de atrás, y deslizamos. Hebra delantera con hebra trasera, hebra trasera, perdón, con hebra delantera, y deslizamos. Trasera con delantera y deslizamos. Y es así como vamos a estar cosiendo esta parte, ¿ven? Así les debe de ir quedando. Entonces lo vamos a coser. Ya que lleguemos a este último punto, pues cortamos nuestra hebra. Y vean, ya terminé aquí de hacer mi último punto deslizado. Volteamos el gorrito de esta manera y así les debe de quedar. ¿Ven? No se nota y así queda el gorrito. Ya muy bien. Obviamente le tenemos que hacer el último acabado, que es el resorte de aquí de la orilla, pero ya el gorrito pues en sí ya está. Ahora vamos a tejerle la manga. Por último vamos a tejer toda la parte de aquí de atrás, la parte de los botones y pues la parte del resorte, perdón, de aquí la parte de los botones y de aquí del gorrito. Entonces vamos a comenzar con la manga, y con la manga voy a hacer 2 vueltas en color cremita. Entonces vamos a estar agregando el color. Aquí está este punto alto. Bueno, van a tomar esta hebrita que se mira así, lo van a tomar con la hebra de aquí de atrás. Aquí vamos a tomar estos dos para que no nos quede muy abierto este punto. Si empezamos aquí, pues nos va a quedar así muy abierto. Entonces no queremos eso, queremos que nos quede pues cerradito a como se mira un punto normal. Entonces tomamos estas 2 hebritas y aquí vamos a estar agregando este color. Así. Y vamos a levantar nuestras 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Pasamos esta hebra hacia acá, que siempre tengo problema en hacerlo en cámara, veamos ahorita, así, y lo vamos a ir perdiendo como vayamos trabajando. Entonces aquí en este espacio de aquí vamos a tejer un punto alto, tomando la hebra trasera del siguiente punto, tejemos punto alto, tomando la hebra trasera del siguiente punto, punto alto. Entonces esta es la manera en la que vamos a continuar tejiendo puntos altos, tomando la hebra trasera tal como lo hemos trabajado en toda la chamarrita, chaquetita. Ok, así solamente en la hebra trasera, trabajando los puntos altos. Listo, ya que ya hemos llegado a este punto de aquí con los puntos altos, en la pestañita trasera vamos a deslizar en la 3.ª cadenita. Ahí vamos a cerrar la vuelta deslizando, levantamos 1, 2, 3 cadenas y giramos, porque tiene que quedar el mismo patrón que hemos trabajado acá. Entonces giramos, y en la pestaña trasera aquí tienen que tener mucho cuidado, porque al momento de hacer el punto deslizado se crea estas pestañitas que parecen como un punto. No sé si quiero enfocar, pero son unas pestañitas. Ese punto, esa no nos cuenta. Si ustedes trabajan en la pestaña trasera de ahí, se les va a ir aumentando y no queremos eso. Entonces nos vamos directamente a la pestaña de el punto, verificando que sea el punto, y en la pestaña trasera tejemos punto alto. En la pestaña trasera del siguiente punto tejemos punto alto, en la siguiente pestaña punto alto, y así vamos a ir trabajando toda la manguita. Yo al terminar esta vuelta voy a cambiar de color, entonces les voy a decir cuántas vueltas fue que tejí en la manga de acá. Yo se lo medí a mi sobrino, entonces queda perfecto. Tejí 2 vueltas en color cremita, después tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vueltas en color azul. Ya esto lo hacemos juntos ya que lleguemos a esta parte de aquí. Entonces en total tejimos 17 vueltas. Yo tejí 2 en color crema y 15 en color celeste o azulitas. Entonces vamos a continuar trabajando así. Terminamos esta vuelta hacia acá, hacemos el punto deslizado, levantamos 3 cadenas y trabajamos del otro lado. Así vamos a ir, no vamos a ir en un solo lado, no. Trabajamos en esta vuelta, después nos regresamos para acá, 3 cadenas, nos regresamos hacia acá, 3 cadenas hacia acá, y así nos vamos a ir trabajando toda la manguita hasta que tengamos nuestras 16 vueltas, o en centímetros sería de aquí a esta vuelta 15 centímetros, 14, sí, 15 centímetros, ¿ven? Entonces hasta que tengamos eso. Bueno, pues ya terminé aquí mis
17 vueltas en total, 15 en color azul y 2 en color cremita. Entonces aquí voy a cortar mi hebra porque voy a cambiar al color crema nuevamente. Entonces aquí donde corté es donde voy a estar agregando mi hilo. Aquí vamos a agregar. Entonces vamos, metemos y tejemos una cadenita que nos equivale a un punto bajo. Ahora aquí vamos a trabajar tomando las dos pestañitas, miren, ¿ven? Entonces tenemos un punto bajo, nos vamos al siguiente punto y tejemos punto bajo. Tenemos 2, escondiendo estas hebras, así, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Nos saltamos el siguiente punto y en el siguiente repetimos 1, 2, 3, 4 y 5. Nos saltamos un punto y en el siguiente repetimos. Esto es lo que vamos a hacer por toda esta vuelta. Estamos disminuyendo cada 5 puntos, al sexto lo disminuimos. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Nos saltamos el número 6 y repetimos. Entonces vamos a repetir esto por toda esta vuelta. Entonces aquí estoy por terminar, me queda un punto, tejí mis 5 puntos altos y este los voy a disminuir. Entonces directamente a la primera cadenita voy a tejer mi punto deslizado y tenemos terminada la primera vuelta. Vamos a tejer una segunda vuelta con disminuciones. Tejemos una cadena y la contamos como punto. En el siguiente tejemos, perdón, aquí en este mismo donde tejimos la cadena vamos a tejer un punto bajo. La cadena no se va a contar, perdón, se va a contar este punto. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. El número 6 lo disminuimos. Siguiente 1, 2, 3, 4 y 5. Número 6 lo disminuimos. Y así vamos a repetir toda esta vuelta también. Listo, ya terminé mi vuelta y hice mi punto deslizado aquí en el primer punto bajo. Ahora vamos a cambiar de gancho y estábamos trabajando con el 2.5. Bueno, ahora vamos a cambiar al gancho 2.0 milímetros. Y aquí es donde vamos a estar haciendo el resorte. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. En la cadena número 2, 1 y en la número 2 vamos a tejer un punto bajo. Tenemos 1 en la siguiente cadena, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Tenemos 5 puntos bajos. Buscamos el siguiente punto, que es este que está aquí. Déjenme verifico. Ok, este nos saltamos, vamos en ese punto vamos a deslizar 1, en el siguiente punto deslizamos otro, es decir, deslizamos 2 puntos, giramos y vamos a tomar la pestañita trasera, esta que se mira aquí. Se tienen que saltar los primeros 2 puntos deslizados. En esto no vamos a trabajar directamente el primer punto bajo, tomando la pestaña trasera, y vamos a tejer un punto bajo. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos en la pestañita trasera. Una cadena, giramos y en el primer punto bajo, tomando la pestañita trasera, así tejemos un punto bajo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y aquí está el último, y 5 puntos bajos trabajando en la pestañita trasera.
buscamos el punto que no está trabajado, que es este, y deslizamos 2 puntos. Entonces, tenemos 1, en el siguiente deslizamos, giramos y repetimos saltándonos los 2 puntos deslizados, y en el primer punto bajo tejemos un punto bajo tomando la hebra trasera. 1, 2, 3, 4 y 5. Una cadena, giramos, pestaña trasera en el primer punto y nos regresamos con punto bajo. Eso es lo que vamos a estar haciendo por toda esta vuelta. 5 puntos bajos en la pestañita trasera. Cuando terminamos nuestros 5 puntos bajos, vamos a deslizar 2 puntos, siempre verificando que no sea un punto ya trabajado. Entonces aquí deslizamos 1, en el siguiente 2 y repetimos. Ok, entonces los miro cuando ya estemos acá. Bueno, una vez que hayamos llegado ya aquí al final, vamos a comenzar a unir estas dos partes. Ok, entonces aquí vamos a levantar una cadena, tienen que quedar aquí arribita, no se deben de regresar, aquí tienen que quedar. Toman el otro punto de aquí, ahí hacen la cadena y toman la hebra trasera de aquí, de este primer punto y el punto de aquí, y hacen un punto deslizado. Igual acá, hebra trasera del segundo punto, toman el punto de acá, tenemos 2, aquí 3, 4 y 5. Nada más tomar bien esta. Ok, 5 puntos deslizados, y esta hebra podemos hacer una cadenita y perderla. Después la vamos a pasar acá por la parte de aquí del medio, del centro, ven, así lo vamos a pasar. Entonces así es como ustedes van a unir sus dos así es como ustedes van a realizar sus dos manguitas, perdón. Entonces ahora sí tenemos nuestras dos manguitas y vamos a continuar tejiendo lo que es el resorte de aquí de la parte de abajo, para luego proceder a hacer lo de los botones y por último el resorte del gorrito. Entonces aquí de este lado vamos a tejer una vuelta de puntos bajos. Entonces aquí donde tejimos el último punto vamos a estar metiendo nuestro hilo. En mi caso voy a regresar al color cremita y aquí lo voy a meter. Tejemos una cadena o regresamos con nuestro gancho 2.5 milímetros, ok. Entonces levantamos una cadena y en este mismo punto vamos a tejer un punto bajo. En el siguiente punto tejemos punto bajo, ya tomando las dos pestañitas. En el siguiente punto, punto bajo. En el siguiente, punto bajo. Y así vamos a ir trabajando puntos bajos por todo alrededor de la parte de abajo de la chaquetita. Listo, entonces ya llegamos de este lado y volvemos a cambiar al gancho 2.0. Y aquí es donde vamos a estar trabajando el resorte. Para eso vamos a levantar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas porque vamos a tejer 5 puntos bajos. Entonces giramos y en la segunda cadenita 1, 2 vamos a tejer un punto bajo que se ponga, ok. En la siguiente cadenita, el segundo punto bajo, tenemos 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. En el siguiente punto, que es este, vamos a hacer un punto deslizado. Tenemos 1 y en el siguiente punto 2. ¿Ven? Ahora giramos y nos vamos a regresar a saltar estos dos puntos deslizados y nos vamos a regresar en el primer punto bajo tomando la hebra trasera. 1, 2, 3, ok, hice este. Aquí tomando la hebra trasera, ven, vamos a tejer el primer punto bajo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Una cadena,
giramos y nos regresamos tejiendo en la hebra trasera nuestros 5 puntos bajos. Tienen que tener en cuenta que siempre contarlos, que sean sus 5 puntos bajos para que no pongan de más y no se les vaya aumentando. Si están poniendo de más, quiere decir que están trabajando en los puntos deslizados que debemos de saltarnos. Entonces aquí tengo mis 5 puntos bajos, busco el punto que no está trabajado, que es este, y aquí voy a hacer un punto deslizado, 1, y en el siguiente 2. Giramos, me salto estos 2 puntos deslizados y en el primer punto bajo, en la hebra trasera, empiezo a trabajar mi punto bajo. Y esto es lo que vamos a repetir por toda esta vuelta, hasta llegar al último punto bajo que tejimos en la vuelta anterior, que es esta parte de acá, ¿ok? Bueno, miren, como pueden ver, ya terminé toda esta parte aquí del resorte y terminé de este lado. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar del gancho. Aquí tengo el 2.0, vamos a tomar el 2.50 y vamos a ir tejiendo puntos bajos por toda esta parte de aquí. Entonces tejemos una cadena, giramos nuestro proyecto y nos vamos a regresar ya tomando todo el punto así y tejemos punto bajo. Ok, el siguiente punto, punto bajo, aquí tenemos 3, 4 y aquí vamos a tejer el número 5 y vamos a continuar tejiendo puntos bajos. Aquí tejemos un punto bajo, aquí un punto bajo y así vamos a ir trabajando puntos bajos, tomando así sin que se nos abra tanto el punto, sin poner tantos puntos de más también. Entonces van a ir trabajando de esta manera con sus puntos bajos hasta llegar a este punto de aquí. Bueno, ya terminé mis puntos bajos y aquí ya tengo colocados donde es que quiero poner mis botones, porque vamos a comenzar a trabajar en los ojales. Obviamente los botones van a ir de este lado, pero lo puse de este lado porque vamos a marcar. Si tienen estos marcadores, pues está muy bien. Vamos a marcar en donde es que queremos los botones. Yo puse uno aquí en la segunda tira, después dejé 5 puntos libres. Lo siento, se me va el aire. En el número 6 puse un botón, 5 puntos libres, o sea 5 vueltas libres. En el número 6 un botón y así fui repitiendo. Entonces voy a marcar porque ahí es donde vamos a estar creando los ojales. Entonces aquí ya tengo marcado, vamos a levantar una cadena y giramos y aquí en este primer punto vamos a tejer un punto bajo. En el siguiente punto tejemos un punto bajo y aquí donde está el marcador vamos a tejer otro punto bajo. Aquí punto bajo, entonces tenemos 3 puntos bajos. Tejemos 1, 2 cadenas, nos saltamos 2 puntos, 1 y 2 y en el número 3 marcamos con punto bajo. Vamos a probar si este botón, estas cadenitas están bien para mi ojal, para mi botón, perdón, y sí. Así que 2 cadenas queda perfecto para un botón de 1 centímetro. Entonces continuamos tejiendo puntos bajos hasta llegar al siguiente marcador, así. Listo, una vez que hayamos llegado aquí al segundo marcador, lo quitamos y aquí en donde teníamos el marcador tejemos un punto bajo, 1, 2 cadenas, nos saltamos 2 puntos, 1, 2 y en el número 3 punto bajo. Tengo mi segundo ojal. Entonces esto lo vamos a repetir hasta tener los ojales necesarios o los que nosotros quieramos, ¿ok? Listo, entonces ya terminé esta vuelta así con los ojales. Levantamos una cadena y nos vamos a regresar tejiendo puntos bajos, así. Un punto bajo en cada vuelta, en cada punto de la vuelta anterior. Cuando lleguemos aquí a donde tenemos las 2 cadenitas, vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2. Y continuamos tejiendo nuestros puntos bajos sobre el punto. ¿Ven? Y ya queda el ojal muy bien creado para nuestro botón. Entonces vamos a terminar esta vuelta de esta manera, así. Si ustedes tejieron 3 cadenas, pues tienen que tejer 3 puntos bajos.
Entonces ya tenemos terminada esta vuelta de aquí con nuestros ojales. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tejer de este lado. Entonces aquí en este punto vamos a tejer un punto bajo, un segundo punto bajo. Eso es para girar. Entonces en el siguiente punto, que es este no, tejemos un punto bajo. En el siguiente punto bajo. Uy, es que estoy mal acomodada. Entonces así vamos a continuar tejiendo puntos bajos por toda esta vuelta, todo alrededor de la capucha o del gorrito, todo hasta llegar a este punto de aquí, donde vamos a tejer 2 puntos bajos y continuamos tejiendo puntos bajos hacia acá. Los miro cuando tengamos los puntos bajos aquí. Bueno, pues miren, ya tejí mis puntos bajos por todo alrededor del gorrito. Llegué a este punto de aquí. Y ahora aquí vamos a tejer 2 vueltas más de puntos bajos. Entonces tejemos una cadena, giramos y nos vamos a regresar tejiendo puntos bajos en cada punto bajo de la vuelta anterior. Así. Hasta llegar a este punto de aquí. Aquí. Una vez que lleguemos a este punto, tejemos una cadena y nos regresamos con puntos bajos y cortamos nuestra hebra de este lado. Ya nada más nos quedaría hacer el resorte de aquí del gorrito y pues ya coserle los botones. Bueno, ya tenemos terminado aquí nuestros bordes de aquí del costado y lo único que nos queda es tejer aquí el gorrito, el bordado del gorrito. Entonces aquí vamos a ir hacia arriba dejando libre esto de la parte del gorrito. Entonces contamos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y en el número 6 vamos a meter el gancho. 3, 4, 5, 6. Ajá. Porque en vez de hacer 5 puntos bajos, vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces aquí metemos el hilo, levantamos una cadena y en este mismo punto vamos a tejer un punto bajo. Se me olvidó mencionarles que regresamos al gancho 2.0. Entonces tenemos un punto bajo en el siguiente, 2, 3, salud, 4, 5 y 6 puntos bajos. ¿Ven? Vamos a deslizar 2 puntos, 1 y 2. Giramos, nos saltamos esos 2 puntos deslizados y en el primer punto bajo, tomando la hebra trasera, vamos a tejer nuestro primer punto bajo. Entonces tejemos nuestros 6 puntos bajos en la pestaña trasera. Tengo 4, 5 y 6. Una cadena, giramos y vamos a tejer nuestros 6 puntos bajos en la pestañita trasera. 2, 3, 4, 5 y 6. En la parte de aquí buscamos el punto que no hemos trabajado y en este deslizamos 1 y deslizamos 2. Giramos y repetimos. Esto es lo que vamos a estar haciendo por toda la vuelta del gorrito. Nos tienen que quedar libres estos puntos de aquí. Los mismos puntos que tengamos aquí vamos a dejar libres de este lado. Entonces así vamos a continuar haciendo el borde hasta llegar a este punto. Miren, entonces aquí estoy a punto de terminar. Aquí tengo libre 7 puntos, igual como tengo libre de este lado. Y aquí tenemos que dejar los 6 puntos porque vamos a trabajar hasta este punto de aquí. Y ya que tengamos los 6 puntos, vamos a coser esta parte de esta manera. Ok, lo pueden coser con su aguja lanera o pueden ir haciendo punto deslizado. Yo lo voy a hacer con la aguja lanera, entonces aquí voy a levantar una cadena. Y cortamos un poquito la arriba. Entonces esta parte va a ir cosida de esta manera, así como ustedes sepan coser, ¿ok? Como ustedes sepan hacer la costura, bueno, entonces así lo van cosiendo. Una vez que terminen esto, pierden todas sus hebras, pegan, cosen sus botones y luego ya regreso con ustedes para enseñarles mi resultado.
Y pues bueno, así es como ha quedado. Y disculpen el mugrero que tengo por acá, mis hilos regados, pero ya saben que tengo que mover la cámara, alejarla, para que ustedes puedan apreciar bien. Miren, ya quedó aquí el gorrito con su resorte o con su la orillita, que está el gorro, las dos manguitas, pegué, cosí los botones y pues ya tenemos terminado el suétercito. Como siempre les voy a dejar unas fotos con mi sobrino, de mi sobrino con él puesto, y para que ustedes vean cómo se mira puesto, ¿verdad? Entonces pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y como pueden ver pues es muy fácil de tejer. Y bueno, cualquier duda no duden en dejármela saber en comentarios o contactarme por cualquiera de mis redes sociales. Entonces, bueno, cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos aquí en un próximo video. Bye.